Es momento de los números claves de Vidal. Pancho, te escuchamos. ¿Estamos? Estamos. ¿Listo? Sí. Ya fue incorporado, ya fuiste presentado, Francisco. Estaba paveando. Bueno, ciudadanos, los números de hoy día salieron ayer en los medios. Es interesante seguir esto. Es la encuesta que se hace anualmente por parte del INE sobre los ingresos de las personas y de los hogares. No nos engañemos, los promedios llaman a engaño. El ingreso promedio de una persona en Chile mensual es de 480.000 pesos. El ingreso de una familia en Chile, el promedio, es de casi 900.000 pesos. Usted dirá, este tipo está loco. No estoy loco. Lo que sucede es que es tan mala la distribución del ingreso que los promedios están distorsionados por los que tenemos más, que elevamos el promedio. Entonces lo bueno es que usted conozca lo siguiente. El 10% de los chilenos de menores ingresos tiene un ingreso familiar promedio mensual, o sea, vive en buen chileno con 256.000 pesos. 256.000 pesos es el ingreso familiar en Chile para 1.700.000 chilenos, que es el 10%. En la otra parte, donde estoy yo y lo más probable de todos los que estamos acá, nuestro ingreso familiar promedio mensual es 2.823.000 pesos. Esa es la brecha, mes a mes, entre chilenos, de acuerdo a la Constitución al menos, formalmente que nacimos iguales ante la ley, pero no ante la vida. Porque vivir 4 personas, familia estándar, con 256.000 pesos al mes, es muy distinto, las mismas 4 personas u otros chilenos, con 2.823.000. Y eso te lleva al drama de Chile, que es que, ¿cómo se reparte la torta, en definitiva, entre estos 10 grupos? El grupo más débil captura el 2,8% de todos los ingresos. Y el grupo nuestro, el más fuerte, se lleva el 30% de los ingresos. No quiero enredarles más, auditores, pero si los datos están. Si yo desmenuzo al 10% más rico, a su vez se produce una gran diferencia al interior de ese 10% más rico. Porque es el 1% de los chilenos el que se lleva prácticamente todo, el 28, 27% del total. Llegamos a Lux de nuevo, perdón. Obvio. Entonces, la necesidad de crecer, sin duda. La necesidad de disminuir la pobreza, sin duda. Pero nos queda pendiente la necesidad de cerrar esta brecha que es completamente indecente para un país con 200 años de vida. Eso es Ciudadanos. Se ofrece la palabra. Estos fueron los números de Vidal. De veras que tiene presentación y cierre. Obvio. Para que Le vamos sepa a poner Tomás Hirsch, la música. Gonzalo Blumel, pueden todos optar finalmente a tener su propia sección aquí. Vamos a crear una sección. Un incentivo. Tomás Hirsch. Siempre nos decían, hay que crecer. Con crecimiento las cosas se arreglan. Llevamos más o menos 30 años con crecimiento económico, algunos años más, otros menos. Nos dicen, mire, si es sobre el 5%, ahí se termina la pobreza. Curiosamente, además, siempre esto es el síndrome de los 30 años. Esa es mi sección. ¿Qué quiere decir el síndrome de los 30 años? Siempre te dicen, mire, la contaminación no se preocupe, tenemos un plan fantástico. En 30 años queda arreglado. La educación, mire, está ya el plan resuelto. En 30 años esto se lo arreglamos. Y lo mismo te dicen con la distribución del ingreso. Claro, ellos saben que en 30 años ya vamos a estar parejitos, horizontales, y le van a contar el cuento a los siguientes. Es una mentira que se mantiene en el tiempo. Este cuento de la pobreza, dame un minutito, vienen diciéndonos desde los años 80, hay que crecer, y entonces, como crece la torta, se resuelve el tema de la pobreza. ¿Qué ha pasado en estos 30 años? Sistemáticamente el país ha crecido. El producto se ha cuadruplicado. Bien. Y hoy día estamos entre las peores distribuciones de ingresos del planeta. No somos la peor, para que no me digan que soy tan negativo. Nos gana Mali, Togo, Burkina Faso, Chad y algunos otros. Y la mitad de Latinoamérica nos gana también. Estamos en el promedio de Latinoamérica. Mira, tenemos una situación que es desastrosa, vergonzosa. Es más, yo ni siquiera quiero entrar en el tema de la comparación. Chile, que se dice país moderno, que es de la OCDE, somos los peores en la OCDE.
Chile, que es un país moderno, la modernidad no se puede medir solamente en cuánto cobre exporta, no se puede medir en cifras macroeconómicas. La gente no come macroeconomía, eso hay que entenderlo. La gente come lo que puede comprar en el supermercado, lo que tiene que pagar por la salud, por la educación. Esa es la vida de la gente. Y cuando tú le dices, no, pues si la macroeconomía está bien, las cifras, el crecimiento, las exportaciones, la tasa de cambio, sí, pero eso no se traduce en que la gente reciba lo que le corresponde. Las cifras que da Francisco Vidal son alarmantes, esa es la verdad, son alarmantes. Déjame seguir tu otro argumento. Hay 1.700.000 chilenos que tienen que vivir dividido en familia, estándar de 4, con 250 lucas al mes. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Magos. Ahora, yo quiero agregar algo. Tienen razón que evidentemente las cifras macro no es lo único, pero importan. ¿Y por qué importan? Por lo siguiente, porque si no crecemos, no solo no mejoramos la distribución del ingreso y no hay plata o recaudación fiscal para hacer política social, sino que la situación empeora. Yo, tomando los mismos datos que mostró Francisco, porque acá lo que importa es hacer la comparación, la evolución en el tiempo, digamos, de esto. Porque la distribución del ingreso históricamente en Chile ha sido mala y si bien ha mejorado un poco en los últimos años, sigue siendo bastante mala. Y si uno hace el ejercicio de ver qué ha pasado con los ingresos de la familia en los últimos 4 o 5 años, lo que tenemos es lo siguiente, esto en pesos 2014, porque hay que hacer la comparación real, descontando la inflación que ensucia un poco el análisis, que de hecho me llamó la atención cómo el INE presentó los resultados. Si uno toma esto en pesos de este año, del año 2014, perdón, de octubre, tenemos que el 2010 era 414.000 pesos el ingreso promedio de un trabajador. El 2011 subió a 432.000, o sea, subió 20 luquitas. El 2012 subió a 464.000 pesos, 30 luquitas. El 2013 subió a 481.000 pesos, 20.000 más. Y el 2014, año en que la economía por consenso se chantó, bajó de 481.000 pesos a 473.000 pesos el ingreso promedio de los trabajadores. Es decir, si en los 3 años previos el ingreso promedio de los trabajadores crecía al 5% real, el año 2014 cayó un 1,7% real. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Que evidentemente hay que mejorar la distribución del ingreso y me parece que las cifras que tenemos hoy día para Chile no son satisfactorias. Pero si seguimos en esta senda de bajo crecimiento, de despreocupación por la economía, de despreocupación por el empleo, lo que vamos a tener es que vamos a mantener los mismos problemas de distribución del ingreso, pero vamos a tener simultáneamente menores ingresos para los trabajadores, mayor vulnerabilidad y mayor pobreza. Es decir, yo creo que hay que asumir que Chile tiene que ser capaz de caminar mascando chicle. Sí, y no elegir entre caminar o mascar chicle, porque se pueden hacer las dos cosas. Está bien, en la historia. Porque efectivamente Chile ha duplicado su producto, va a decir el per cápita de 5.000 a 23.000. Pero eso, el crecimiento para mí es indispensable. Lo que quiero decir eso es el punto que yo quería hacer. Que el crecimiento no basta para solucionar el tema de la distribución. Claro, ponlo en un pueblo chico. Imagínate ya, un pueblo cualquiera, Mayoa. Si en Mayoa empieza a construirse industria y va creciendo, ¿no es cierto? Hay trabajo, perfecto. Si a esos trabajadores les pagan el mínimo, van a seguir viviendo con el mínimo. Si el dueño de esa industria se gana 50 millones, después 100 millones, después 300 millones de dólares, se va a ir haciendo millonario y te van a decir, mira, el ingreso de Mayoa aumentó muchísimo. El promedio per cápita de Mayoa está elevadísimo. Las tierras de Mayoa además son más caras, muchos indicadores muy buenos. Vale más Mayoa. Pero los trabajadores de ese lugar pueden seguir ganando el mínimo por mucho rato o pequeños reajustes, para que no me digas que están igual. Pero ¿cómo se ha ido distribuyendo eso? Si lo miras en un lugar puntual te vas a dar cuenta que es totalmente absurdo. Hacen falta otras medidas. Yo digo, bien el crecimiento, por supuesto, pero tienes que poner medidas redistributivas. Mira lo que ha pasado en el norte de Europa, tuvo crecimiento, pero tienen mecanismos de redistribución que hacen que después de impuestos, el Gini, que es la escala de distribución, baja 20 puntos, es decir, llega a una escala. En Chile nosotros después de impuestos, no sé qué va a pasar con la reforma tributaria, se mantiene. Y entonces, es una cosa absurda. ¿Por qué los empresarios chilenos, apenas tú hablas de aumentar impuestos, dicen, no, se va a parar la economía? No se paró la economía ni en Finlandia, Dinamarca, Suecia, Alemania. En Dinamarca la presión tributaria es 47% del producto. Pero aquí se paró la economía. Pero cuando Piñera aumentó en 1% los impuestos producto del terremoto, no se paró nada. No, 3 puntos, de 17 a 20. O 3 puntos, no se paró nada, ¿no? Si lo que pasa, el problema es otro. Y en el fondo quiero ser constructivo en la mirada. Yo creo que la nueva mayoría, exconcertación 2.0, yo creo que ha hecho el aprendizaje, o está haciendo el aprendizaje, yo creo que no lo ha hecho, pero se está dando cuenta que sin crecimiento
no podemos ni siquiera conversar del tema. Si queremos mejorar la distribución del ingreso, el país tiene que crecer y tiene que crear empleo. Porque ¿quién pierde cuando el país no crece y no se crean empleo? Los primeros que pierden, y eso es lo que ha mostrado el último año las encuestas de empleo, son los trabajadores menos calificados, las mujeres y los jóvenes. Donde más se han destruido empleo hoy día es en el sector de mujeres y jóvenes. Y donde más se han creado es en el sector de los empleos públicos, que no son además los empleos pagados, son empleos relativamente bien pagados. Entonces, yo el único punto que quiero hacer es que en el fondo este debate hay que asumirlo con mucha seriedad, y el aprendizaje de este año y medio de gobierno de la nueva mayoría es que se requiere seguir creciendo para seguir mejorando la distribución del ingreso. Yo estando de acuerdo con eso, siento que la poca seriedad ha faltado por todos lados, porque los empresarios tampoco han sido serios con esto. La lección que te da la historia en esa materia, la dictadura creció promedio anual un 2,1%. Sí. Promedio anual. Sí, sí, sí. Midiendo peras con peras, la primera medición de distribución del ingreso en Chile la hizo... ¿Cast del año 87? No, mucho antes, el de la Católica que se murió, espérate. Profesor. ¿Torche? Aristides Torche. Estableció un 20% de la línea de pobreza, midiendo la canasta familiar. En 1987 ese 20 era un 45%. O sea, voy a llegar al extremo. En el gobierno de Pinochet, el país creció en promedio 2,1, 2,4% promedio anual. Sin embargo, la pobreza aumentó al doble, del 20 al 45. Eso te lo demuestra la historia. Entonces, tú tienes razón. Hay que crecer e incentivar para crecer, pero en paralelo... ¿Cómo crecemos? Tienes que ese fruto, una parte de ese fruto de crecimiento... Redistribuirlo. Si no es el caso. O sea, ayer, por ejemplo, el presidente de la CPC condiciona la inversión y el crecimiento a un diálogo constructivo con el gobierno. Eso no es un chantaje. O sea, yo creo que condicionar la inversión al diálogo constructivo... El primer día que se anunció la reforma tributaria, cuando dijo que las inversiones se vienen fuera del país. Se hicieron proyecciones de crecimiento. Pero también, cuando el señor Aguad dice esta guaguita es mía, después de la reforma tributaria... Ahora no de nadie. Ahora es huérfana. Bueno, ahora es huérfana, pero te refleja hasta qué punto se ha aceptado... Los dueños de Chile. Que los dueños de Chile en definitiva impongan su voluntad. Cuando esto se hace en la cocina de Saldívar, o en la Aguad, pero con Saldívar ahí tratando de cocinar. Entonces, te refleja... Claro, tratando de llegar al mensaje. Te refleja hasta qué punto aquí se vive condicionado por este chantaje de los empresarios. Pero el chantaje se produce también porque es aceptado por la contraparte. ¿Sabes qué? Yo creo que acá hay una cuestión que hay que ser súper... Mira, yo creo que quizás estoy diciendo, como dijo la presidenta, un poquito wishful thinking. Yo creo que los empresarios se habían tragado que había que hacer la reforma tributaria. Al comienzo, digamos, en una primera etapa. Sí, de hecho, Aguad se apoderó de la paternidad de esa criatura, y muchos empresarios en un comienzo dijeron, ya, bueno, está bien, es el costo que hay que pagar para que este país siga progresando y para que se mantenga estable y no haya un gran descalabro. El problema está en que yo creo que se hizo mal. Se hizo con poca prolijidad, se hizo con mucha ineptitud y se hizo con malas herramientas de política pública. Tal vez era mucho más simple subir la tasa, mantener el sistema integrado que había entre primera y segunda categoría y chao pescado. Y se hizo un engendro que nadie hoy día reconoce y que además el ministro de Hacienda ya anunció que se tiene que revertir porque no funciona, antes de que entre en vigencia, porque entra en vigencia en régimen el año 2018. Por lo tanto, tienes razón, yo creo que el punto central, yo hoy día creo que hay un consenso bastante grande que Chile necesita seguir creciendo y necesita políticas para mejorar la distribución del ingreso. En general, en un 80% de la clase política uno podría decir que es así. Quizás si uno corta un extremo izquierdo y un extremo derecho, puede que hayan diferencias. Además hay aberraciones en la reforma tributaria, desde el punto de vista que yo, desde la izquierda, por así decirlo. Yo se lo dije a Arena hasta el cansancio y me respondió mira, todo lo que renta resulta. La reforma tributaria de mi gobierno rebaja el impuesto segunda categoría del techo del 40 al 35. Eso beneficia a 28.000 chilenos que ganan más de 6.300.000 pesos al mes, que son el 0,3% de todos los contribuyentes, y tiene un costo fiscal de 280 millones de dólares al año. Eso es completamente contraproducente con el discurso general. O sea, eso te habla de lobby y presión, definitivamente. Pero eso no se hace gratuitamente. Claro. Pero el gallo como uno que se quiere comprar una casa, le ponen todas las trabas del mundo. Ahora, yo no puedo dejar de... Y ahora tenéis que pagar impuestos por la ganancia de capital. Yo no puedo dejar de agregar un punto cuando se habla de distribución del ingreso.
A mí me parte el alma recorrer este país y ver cómo tenemos una riqueza tan grande que es el cobre y que se la llevan las multinacionales regaladas. Y es un tema que uno no puede dejar de tocar cuando habla de las finanzas chilenas. Tenemos el royalty más bajo del mundo, que ni siquiera es un royalty para ser exacto, pero es el más bajo del mundo. Las mismas empresas que explotan el cobre en Chile, las mismas, en sus propios países, pagan mucho más. Pero mucho más, o sea, mucho más. Los royalties en este momento de materias primas como el cobre entre el 17, 23%, hay algunos países que son más altas, pero es un valor razonable. En Chile, 3, 5. Entre 5 y 10. No llega nunca. Es que se reformó. Se reformó. Sí, pero tiene mecanismos pero también de rebaja. nos amarrando hasta el 2023. Te has amarrado hasta el año 2023. Entonces, es realmente... Y la gente no alcanza a captarlo. Fíjate que si tú tratas de organizar gente en torno a este tema, queda como lejano el asunto. Es que es tan absurdo que no es creíble. Exactamente. Como por ejemplo que una de las 10 grandes mineras extranjeras recuperó su capital en un año. Ahora, perdóname que yo siga siendo tan 80% rentabilidad. Que una reforma tributaria toque muchas áreas, pero no toque el área minera. Que te enteres que las mineras y las grandes corporaciones están financiando la política, bueno, 2 más 2 son 4. Es cosa de sumar para acá, sumar para allá y darte cuenta hasta qué punto ese lobby, que ya no es solo lobby, sino que tiene que ver con aportes monetarios para campañas y todo aquello, termina beneficiándolo en términos de tener el royalty más bajo del planeta para extracción de cobre. Perdemos al año miles de millones de dólares. Entonces cuando me dicen no hay plata para la reforma, no hay plata para... Sí hay, lo que pasa es que se la estamos regalando a camionada llena o a barco lleno a las multinacionales del cobre. ¿Ustedes saben cuánto recuperó Chile con la nacionalización del cobre? El otro día salió un informe de Codelco, es bien impresionante. Sí. En dólares de hoy día. 100.000 millones de dólares. O sea, el momento casi que medio PIB. La sociedad chilena, el presidente Allende en particular, nacionalizamos el cobre, en 13 minutos, 11 de julio del 71 y el 2014, Chile dejó de perder y más bien ganó 100.000 millones de dólares. Como nuestro PIB está en 2.75, más o menos. 2.50 más o menos. 2.50, Sí. es casi la mitad de toda la riqueza de Chile. Ciudadano, me tengo que retirar porque mis 3 semanas de vacaciones me han... Lo dejaron con los tiempos Con cortos. venís como los agotado. parlamentarios, todas las que quieren, cuando quieren. No. Yo no viajé como ministro, pero viajé como ciudadano. Ah, muy bien. Pues. Vacaciones. Muchas París, gracias, Pancho. Madrid, 10 de la Londres, Roma, ¿En Budapest, primera y con Bucarest. whisky como el senador? ¿O? No, yo en turista y llegué tullido, güey, y ando con las bolas adormecidas. Ciudadano, hasta el próximo viernes. Con esa cuña despedimos a Francisco Vidal. Muchas gracias. Ojalá que se le destruyan Que se le despierten las bolivianas. Sí, las bolivianas que están 10 de la mañana con 29 minutos. Vamos a seguir en combinación clave. Vamos a leer algunos tweets que han llegado. Todo esto después de la pausa. Recuerden que hay un WhatsApp por si quieren hacerse parte de la conversación también. 569-9182-7696. El hashtag es combinación clave. Seguimos en el estudio con Tomás Hirsch y con Gonzalo Blumel. Conéctate a la web y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.